Ok, ya han pasado días de esto, pero aunque siguen hablando de este tema ya desde hace rato, bueno, Uf, bueno, qué semanas tan preciosas llevamos, ¿eh? La economía mundial tambaleándose como un borracho a las 3 de la mañana con hambre de kebab. Incertidumbre sobre posibles guerras a nivel mundial. Los jóvenes diciendo, pues poquito nada, más y otra nos vamos crisis para que la me voy a comer. tercera. No, perfecto, gracias, se me cuida, ¿eh? Y para rematar, la inesperada reaparición pública de Paki Ring en forma de DJ tecno experimental. Pero no pasa nada, porque aún nos queda nuestro bastión, nuestro refugio emocional. Ese rincón donde todavía podemos ser felices con un puñado de píxeles y un mando pegajoso. Los videojueguitos. Y ahí estamos todos, rotos pero esperanzados, como niños pequeños en la fila, esperando para ver a los Reyes Magos, sabiendo que probablemente el rey Baltasar sea un señor blanco pintado con betún. Pero no importa, porque vuelve la Navidad Gamer. Nintendo oficialmente anuncia la Switch 2. ¡Vamos! Y entonces todo estalla. Redes colapsadas, foros renaciendo como sectas, Resetera vuelve a aparecer 2007. Y ahí está la presentación, con un nuevo Mario Kart. 11 años después del último. Sí, a ver, el Mario Kart 8 estuvo desde la Wii U, sí, estuvo 2 generaciones. Wow. Con un nuevo Donkey Kong en 3D, 26 años después del último, 26. Desde el último Donkey Kong hemos tenido una pandemia, 2 crisis económicas y 3 Batmans. Y encima se llama, atentos, Bananza. Bananza, cabrón. El nombre más duro que he escuchado jamás para un El videojuego. póster Ni igual se ve Doom chido. Eternal, ni God of War Ragnarok, Donkey Kong Bananza. Y claro, tú estás ahí ya volando. Estás ahí emocionado, con la ilusión de un La pinche vaca. niño y con la cartera temblando, pero el corazón contento. Pero termina la conferencia, entras a ver los detalles y ahí está. 90 machacantes. 90. Y eso no lo mencionaron en la conferencia, directamente anunciaron todo menos los precios y al final se tuvo que ir a su página para ver cuánto costaba. Pavinis, 90 bananzas costará la versión física de Mario Kart World. Sin DLC, sin figurita, sin puntos digitales para gastar en casinos con forma de caja, sin A ver, eso ya sería demasiado, o sea, ahí mechón sí de pelo de viéramos, Miyamoto. Un bueno, tal vez fan no, le quién dijo a sabe. Nintendo, los mejores Marios eran los de los 90. Y Nintendo dijo, ah, sí, 90, ¿eh? Si algo he aprendido es que la vida adulta consiste, básicamente, en asumir que todo lo que alguna vez te hizo feliz, ahora cuesta más de lo que puedes permitirte gastar sin sentir culpa por ello. Antes era sencillo, tenías ganas de jugar, o te comprabas un juego y ya está. Ahora necesitas un Excel, un análisis de la inflación, una semanita de reflexión. Recuerdo hablar de esto hace años, de quejarnos de cómo nos subieron los precios de los juegos en esta generación a 80 bananzas, de cómo también nos subieron luego el precio de las consolas en mitad de una generación. A ver, eh, vámonos a 2 generaciones atrás, en la era de PlayStation 3, cuando publicó su precio, las ventas no estaban yendo lo que ellos esperaban y tuvieron que, no, que yo recuerdo, no rebajaron la consola base, pero sí sacaron otras versiones, que era la Slim y la Super Slim, que estaban más baratas, porque le quitaron diferentes componentes que venía con la versión base, por eso es que estaba tan caro. Pero estaba justificado el precio por todo lo que venía incluido en la consola, que no era solo un lector de juegos. Después de la Play 4, ahí ya empezó todo ese tema de subir los precios, pero igual salió la PS4 base, ese se mantuvo en ese precio, pero después salió la versión Pro y creo que la Super Pro. Obviamente tuvieron precios más altos, pero se justificaba porque tenían mejores aspectos técnicos. Yo no le vi la gran diferencia, pero al menos trataban de justificarlo con algo. Aquí directamente lo cambiaron. Por primera Y son las consolas bases. vez en la historia de cómo nos obligaban a comprar packs con 1000 mierdas para poder acceder a una consolita. Pero bueno, como era solo Sony dando por culo, y como también estaba por ahí el COVID, ¡ay, el COVID, el COVID, el COVID! El Deus Ex Máquina corporativo que lo explica todo, culpable y solución de todo. Y es que aprovecharon ese punto para sacar lo peor. Porque ahí fue donde comenzó todo. Por ejemplo, ese año salió el Cyberpunk, que
hizo un No Man's Sky de ponerte las expectativas en lo más alto y al final no era para tanto. Incluso destruía consolas ese juego. Todos los problemas empresariales, el COVID. Y ahora estamos en el punto de que ya nadie duda de que veremos GTA 6 a 100 pavinis. Y pasará... Ojo, que es un precio que nosotros estamos dando por hecho. Capaz esté más de 100, posiblemente. Se estandarizará. Los juegos a 50 euros pasarán a ser 60, los de 60 pasarán a ser 70, los de 70 pasarán a ser 80, y los juegos que podías encontrar en tiendas que tienen tiradas enormes y hacen ofertas, pues subirán. Si antes podías encontrar ofertas a 65 euros en Amazon, pues ahora las conseguirás a 75, y cuando suba a 100 euros con GTA 6, pues la encontrarás a 85 euros, porque esto se va a estandarizar. O sea, no... A ver, hablando de consolas, obviamente. Ya si te quieres esperar 5 años a que esté de rebaja en Steam, vaya tú. A ver, es que también es la parte de que mucha gente no es paciente y se deja llevar por el hype. Ahora damos gracias si un juego solo tiene cosméticos de pago, que si pases de batalla, juegos una semana antes por 30 euros más. Cada nuevo paso ya ni siquiera indigna, solo se archiva como una herida más en la enciclopedia del consumidor resignado. Es un tira y afloja constante entre la industria y nosotros. Y adivina quién tiene las manos atadas. Efectivamente, el puto friki. Es que duele, ¿eh? Duele mucho. Luego ves a duele y no, es que hay que... Sí se quejan de que los precios son altos, pero al final son ellos mismos los primeros en hacer fila para comprar el puto juego. O bueno, los primeros en esperar a que esté disponible para comprarlo. Chavales, justificarlo en redes como si entendieran de macroeconomía, ¿no? Es que la inflación, es que el 4K, es que pobre Miyamoto. Chavalillos que creen que cotizar es la evolución de Charmander. Y... es que, claro, también está el tema de... ¿por qué quieres justificar eso? Ok, tienes el dinero para comprarlo, adelante, lo vas a comprar, pero ¿por qué quieres justificar que vale ese precio? O sea, ¿quieres una aceptación por la mayoría para que no parezca que es un gasto pendejo o un gasto que no vale la pena? Verga, me perdí, ¿qué iba a decir? Así es que es como un tema de, ok, una cosa es que puedas pagarlo, pero también está el otro tema de, ok, si eres, ok, una cosa es que puedas pagarlo, pero otra cosa es que seas un niño y que le pidas a sus papás que se lo compren el juego, entonces al final es un gasto innecesario. Y otra cosa también es un güey que está entre pagar el alquiler o comprar el puto juego, carnal, hay prioridades. Una cosa es hacer el meme, pero otra cosa es aplicarlo en la vida real. Y no es culpa suya, porque nos hemos vuelto expertos en racionalizar lo irracional. Nos adaptamos como las ranas que se cocinan vivas sin protestar porque el agua se va calentando poquito a poco. Como cuando Netflix sube un eurillo cada 3 meses y tú pues, lo asumes. Y mucha gente... y lo sigues pagando a pesar de que a final de cuentas, no te, o sea, es buscar la biblioteca, buscar, no encuentras nada, lo dejes de lado, TikTok, no sé. No creerás lo que pasó. Y hay un video tipo... parodia de Rosa de Guadalupe. Es que... pero mucha, demasiada, sois un está poco para pesados, analizar. sin ofender. Me han contactado para que haga un vídeo sobre esto, para tratar de analizarlo en serio, ¿no? Para ver si realmente tiene sentido esta subida, si la inflación lo justifica, si deberíamos simplemente callar y aceptarlo como parte del progreso. Lo voy a intentar. Voy a ser lo más objetivamente objetivo posible. Mr. Objetivismo. Como si Ayn Rand me hubiera moldeado en plastilina libertaria. Pero es que, claro, yo soy consumidor. Yo lo sufro desde este lado, no desde el otro. Y lo vivo con la bilis de que gastarse 90 pavos en un juego, pues duele. La verdad, duele. Es como la modita esta de venderte agua premium a 5 euros la botella. ¿Me lo podría permitir? Pues sí, podría, pero es putísima agua. Mis adentros me gritarían, ¿qué cojones haces? Y mi padre me daría una colleja. Pero bueno, he aprovechado esto para contactar con un viejo amigo que fue compañero de curro mío en marketing, pero que antes de caer en desgracia como yo, hizo una licenciatura en economía. Siempre le decía que estudiar economía es como estudiar astrología, solo que con gráficos de barras. Pero hoy tendrá la oportunidad de demostrarme que la economía va más allá de gritar como un loro. ¡Inflación! Confío plenamente en él, ya que tiene este avatar en WhatsApp. Y con esto me basta. Porque si no confías en alguien con esta imagen de perfil, ¿en quién puedes confiar en este mundo? Y ojito, que este vídeo está patrocinado por NordVPN. Quiero que el video sea galaro, así que lo siento, tengo que explicarme esto. El VPN más popular del planeta que si no conoces ya estoy en prueba sin compromiso. Gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo.
Bien, pues pongamos las cartas sobre la mesa. Hay una idea que ronda mucho por ahí. ¿Cómo es de cierto que los videojuegos son más baratos que nunca en su historia debido a la inflación? Suena lógico. Tiene números, tiene un aire de superioridad intelectual que da gustirrinín, pero ¿es verdad? Vamos a empezar por mi casa. Soy de España, así que voy a empezar ejemplificando primero con España, pero luego nos iremos a los dólares, que es más cómodo. Empezamos con este folleto que me habéis pasado muchos de Centro Mail, la tienda de videojuegos de confianza de la época. Casi puedo oler la humedad emocional del folleto, ¿eh? Y ahí está, Batman y Robin, 12.990 pesetas, que traducido a idioma millennial equivale a unos 80 euros. Casi 90 dólares por un juego de Super NES que probablemente hoy no aguantarías ni 5 minutos sin llorar sangre. 12.990 bananzas, loco, qué dineral, que un puto juego vale casi lo mismo que la consola. Claro, he cogido el ejemplo más caro del folleto, pero si ajustamos la cifra a la inflación actual, estaríamos hablando de unos 130 euros, unos 140 dólares. Intenta explicarle tú, un niño, a tus padres en esta época que te tienen que comprar este juego si no te mueres. Pues tu padre, con razón, te decía, no, no te mueres, te mato yo. Y con la Nintendo 64 no fue mucho mejor la cosa, ¿eh? Turok, 15.000 pesetas, 15.000 jodidas bananzas, cabrón. Al cambio directo ya eran 90 euros, pero ajustándolo a inflación te da ya para hipotecarte con cartuchos 145 euros actuales, casi 160 dólares. Duele, bastante, duele. Aunque aquí viene el pero. Todo esto tenía truco. España, en los 90, era básicamente el pariente tonto en la boda de la industria del videojuego. Muchos títulos no nos llegaban. Otros venían en condiciones precarias, como la mayoría venían en inglés. Incluso habían juegos que estaban en japonés, no entendías ni madres. Fiados de la distribución europea. Y lo que recibíamos era una especie de Frankenstein cultural. Cajas en francés, manuales en inglés y pegatinas en español. Chequea esto. Dragon Ball L'Appel du Destin. Uy, me ha dado hasta repelú y todo al leerlo. Suena más a película de drama de autor francés que a videojuego. Suena a la versión porno gay. Pero así lo recibíamos, eso sí, con la pegatina en español. Un póster de regalo. Ah, ¿y os acordáis, cuando los juegos traían pósters, y manuales y alma? Lo que intento... Y en esas épocas, no importa de qué fuera el póster, si se veía chido lo ponías en tu pared y punto. Es que este precio no era necesariamente el precio normal de un videojuego, era el precio local de un videojuego, adulterado por importadores, aranceles y una distribución versión mafia napolitana, pero con cajas de cartón de Dragon Ball en francés. No me quiero enrollar mucho con esto porque es un tema específico de España, y si te interesa más el tema, seguro que cualquier canal dedicado a lo retro te puede profundizar mucho mejor que yo. Pero lo importante aquí es que a partir de ahora vamos a movernos mejor en dólares, porque es más cómodo, es más internacional y me ahorro hacer la cuenta mental luego a pesetas. Pero por si algún gringo me está viendo, voy a seguir usando el sistema métrico. ¡Jodeos! Si nos vamos a revistas estadounidenses de la época, como la Game Pro o la EGM, podemos hacernos una idea de los precios de la época. En promedio, la inmensa mayoría de juegos salían a precios de entre 50 y 70 dólares, pero había algunos juegos que llegaron a alcanzar los 80 dólares, como pueden ser Final Fantasy 3, Doom o Chrono Trigger. 80 pavinis, unas 160 bananzas actuales. No eran muchos títulos los que salían así, porque evidentemente eran prohibitivos, pero salían. El motivo es porque ciertos cartuchos eran básicamente tarjetas de expansión. Tú imagínate comprarte un Blu-ray para la Play 5 y que este incluyese una tarjeta gráfica dentro. Pues algo así eran algunos cartuchos. Ciertos cartuchos tenían, por ejemplo, el chip Super FX, que era como una especie de segunda CPU complementaria. Pero ese punto está desentendible, te diría. Eran de mayor capacidad para así poder traer ciertos títulos. De ahí que ciertos juegos tuvieran un precio mayor. Pero bueno, no voy a entrar en... Claro, ahora te van a vender un juego a 100 dólares que esté incompleto. No mames. Detalles porque, como dije, esto no es incluso si lo comparas hay diferencias. De los juegos retro. Entonces, la gran pregunta, el debate eterno, ¿son los videojuegos más baratos ahora que antes? Si lo ajustamos por inflación, pues teóricamente sí. A ver, si te... Sí, pero el problema no es si nos referimos a solo de forma monetaria, sí, pero ya implica otros factores, otros contextos de cada época. Vas al Excel del Banco Mundial y haces las cuentas como si fueses el ministro de Hacienda de Animal Crossing, pues sí, resulta que sí. En los 92.000 un juego costaba entre 50 y 70 dólares, lo cual, con inflación actual, serían más o menos unos 100 o 110 dólares. Es decir, que pagar 70 dólares hoy es como pagar 45 en el 98. Y si nos quedamos aquí, pues ya está, estupendo. Tenemos el argumento perfecto para un debate en Twitter que usaría alguien con avatar de anime, porque siempre tiene avatar de anime.
Pero si únicamente nos basáramos en el precio de antaño más la inflación para determinar el precio de las cosas, pues un caballo costaría más que una casa. Luego viene otro factor, el precio de desarrollar un videojuego. En los 90, tú eras un desarrollador medio italiano con el pelo grasiento y una camiseta de Doom sudada, y te bastaba con un par de sprites, 4 ideas robadas de películas malas de ciencia ficción y la bendición de Dios, que en los 90 se manifestaba en forma de John Carmack. Luego ya en los 2000 pasó a ser Morgan Freeman, pero bueno, este es otro tema. Ahora en cambio necesitas 3 estudios trabajando en paralelo, captura de movimiento con actores que participaron en alguna peli de Marvel haciendo de no sé, elfo. Hace mucho ya que... Es que aquí también es el tema, esto lo que está mencionando es principalmente los juegos AAA. Y digamos que el desarrollo normalmente llega a ser cambios debido a que los altos mandos, o sea, los que mandan a hacer el juego, te mandan a cambiar cosas. Que no veo una peli de Marvel. Una banda sonora orquestal, compuesta por el primo tercero de Hans Zimmer. Un equipo de marketing que consiga convencer a directivos que Skull and Bones suena bien. Y 5... No, cabrón. Entonces, ¿qué diferencia hay en este juego de los demás? No, pues es un juego de piratas. ¿Qué más? Tiene barcos y agua y ya. ¿Cómo vendemos esto? Pues, agrégale una pinche además y punto. Capas de shaders para que el barro del suelo tenga reflexión especular dinámica y así pueda traumatizar a tu gráfica. Entonces, sí, es cierto, los juegos son más caros que nunca de hacer. Y ahora, agárrate que vienen números, porque aquí entra el Excel, mi parte favorita. Me encantan los números, hermano, me ponen. Y como sé que quizás a ti no, te pongo aquí algunos TikToks para que no te aburras mientras hablo de números. God of War 3 costó unos 44 millones de dólares. Que ya era una barbaridad en su época, pero God of War Ragnarok costó 200 millones. Es que aquí ya estamos hablando de juegos o que son secuelas o que son parte de sagas importantes. Y, por ejemplo, cuando este ejemplo de God of War, el primer lanzamiento fue chido, pero con cada lanzamiento quisieron superarse más. Porque después del God of War 3 apareció el Ascension, que gráficamente se ve cabrón. Y con God of War Ragnarok quisieron hacer lo mismo, o sea, quisieron superarse, ya sea implementando cosas nuevas. Y es una de las razones también, el hecho de querer superar las expectativas del anterior juego. Cosa que no siempre pasa, ya tenemos varios ejemplos. La saga Assassin's Creed, por ejemplo, que le extiende ese pinche mapa con misiones secundarias repetitivas y aburridas no significa que sea mejor que el anterior. Cientos millones de bonanzas costó que Kratos aprendiera a ser padre. Según el informe oficial de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, los presupuestos de juegos AAA pasaron de 50 millones en 2010 a 150 millones en 2018. Y ya están alcanzando incluso 200 en 2024. Y en los 90, pues Doom costó menos de 1 millón. Myst en el 93, medio millón. Y Shenmue en el 99 costó 47 millones. Por algo se arruinó Sega. Pero no fue el único. Final Fantasy VII costó 40 millones. Y aquí es que es... Si hablamos de precios, obviamente se deben comparar, pero ya si hablamos de diferentes aspectos hay mucha diferencia. Por ejemplo, Final Fantasy VII es un juego largo y además en la época de Play 1 existían los CDs y ese formato tenía sus limitaciones, razón por la cual tuvieron que hacer el juego en 3 discos. Y los 3 fácilmente podían ser separados en diferentes juegos, cosa que han hecho ahora con el remake que están haciendo del 7. O sea, era extenso y justificado. No sé cuántas horas tiene este juego. Millones de dólares. Jak and Daxter, en 2001, 15 millones. Y su secuela, Jak 3, ya trepó a los 50 millones. Como puedes ver, es complicado sacar una media. Porque tienes juegos actuales, como Spider-Man 2, que costaron 300 millones. Y luego tienes Witcher 3, que salió por 45. Tienes... Es que The Witcher 3, de los 3 juegos, es la más reconocida. El 1 y el 2. De hecho, yo jugué el 1 y no le entendí ni madres. Creo que lo dije a la hora que lo empecé a jugar. Modern Warfare de 2019, con 640 millones de presupuesto, el PIB de un país pequeño. Y luego Kingdom Come Deliverance 2, que ha costado 40. Es
complicado. Shenmue, un juego del 99, costó más que Kingdom Come Deliverance 2, un juego de 2025. O Final Fantasy VII, del 97, costó casi lo mismo desarrollarlo que Witcher 3. Lo que te quiero decir con esto es que sí, los juegos actuales, sobre todo los AAA, cuestan mucho más que antes de desarrollar. Pero también es verdad que ya había locuras en los 90 y 2000. Al final todo depende de una sola cosa, la ambición. ¿Cuánto barro quieres? ¿Cuántas explosiones y quick time events locos te pongo? ¿Y mapa de mundo abierto te pongo? ¿Cuántos kilómetros? Es que el tema con los mapas se hizo cansino, porque hay varios que tienen mapas grandes, pero no hay nada que hacer. Y es obvio comparar, por ejemplo, si hablamos de mundo abierto con el GTA. El GTA 3 te presentaba un mundo abierto en la que podías interactuar con ciertas cosas. O sea, era el inicio de ese formato en 3D. Y cada vez se expandía más con el Vice City y el clímax fue el San Andreas en el que podías hacer absolutamente de todo. No importa el pinche rincón que veas del mapa, siempre había algo que hacer. Metros cuadrados quieres, cariño? Y eso es importante porque mientras más ambición tiene un juego, más posibilidades hay de que acabe costando lo mismo que rescatar el Titanic. Y entonces, pues yo al menos me pregunto si el precio que pagamos como jugadores tiene algún tipo de lógica, o si en cambio estamos financiando el ego de un productor con complejo de Kubrick y una adicción malsana al ray tracing. Eso más pasa con los pelijuegos. Sony, de mentira. Pero es algo más o menos que pasó con The Last of Us 2, que funcionaría como película, pero con videojuego tiene deficiencias, al menos desde mi punto de vista. No le quita que sea un gran juego, pero tiene deficiencias, al menos en la parte narrativa, Y lo más de querer importante, hacerlo ¿por qué como cojones tengo que si pagar fuera una tantos serie o putos una desvaríos? película. Pero bueno, yéndonos a los datos, yéndonos a los números, sí, efectivamente, entre la inflación y los costes de desarrollo, los juegos ahora son más baratos que nunca. Así que no hay mucho más que hablar. No podemos quejarnos. A ver, es que hay diferentes cosas. Primero, es un juego digital, o sea, no hay gastos extra que estés haciendo. Además, eh, ¿qué se necesita además? Bueno, al menos después del desarrollo del juego, ¿qué se necesita además de mantener servidores? Los juegos son hasta baratos, así que por favor, Miyamoto, cóbrame más por los juegos. Que esa sonrisa no pase hambre. Hay una escena que se repite mucho en mi cabeza. Yo, año 99... Otra cosa también, a ver, Nintendo está vendiendo sus juegos a más de, bueno, está a $90. La consola está, ¿cuánto estaba? 470, ¿no? Ok, es Nintendo y sus juegos, al menos la calidad de sus juegos, te diría que vale la pena comprarlos, pero ahí ya es tu decisión, no es que estés obligado a comprar la pinche entrega que aparece a cada tanto tiempo. Y con GTA 6 lo mismo. Ok, va a costar $100, pero posiblemente le valga ver a la gente. Al final es un GTA. Y a pesar de todas las controversias que tiene, al parecer puede llegar a superar lo que es a lo que fue GTA V. O sea, lo mínimo que se espera es que sea superior en todo lo que es hecho a GTA V. Va a valer la pena los $100. Seguramente volverá a romper récords, volverá a tener un chingo de ventas. Eso es incluso inevitable, te diría, a pesar de que esté con los 100. Pero claro, lo que mucha gente ha estado debatiendo y está discutiendo es el tema de que después de esto, diferentes empresas van a tomar este formato. Porque seguramente, si no fuera Nintendo ni posiblemente GTA, si hubiera sido, por ejemplo, Ubisoft o Electronic Arts los que hubieran iniciado este tema de poner los juegos a entre 90 y $100, entonces ahí todo el mundo se hubiera ido contra ellos. Y también es como un efecto bola de nieve que se está formando. Eh, es que ya veremos, ya veremos. O sea, si con lo de Nintendo y lo de GTA 6 posiblemente suceda esto de las ventas a juegos a 90 y lo que quieras. Aunque han habido bajones de precio, no sé, una mamada así me apareció en algunos posts. Pero en fin, si después de esto sucede lo que están prediciendo, lo que se supone que va a pasar, ya es decisión del consumidor si quiere comprarlo o no, si quiere quejarse o lo que sea. Al final de cuentas, tu dinero es lo que va a hablar en Niño cuanto compres el ilusionado videojuego. abriendo la caja de un juego como si fuese un tesoro, el cartucho reluciente, el
Que ojo, eso también es un factor, considera, por te doy un ejemplo, lo que sucedió ya hace un tiempo con el Suicide Squad. Se enteraron que iba a ser un juego de servicio y ahí ya la gente se fue en contra del juego, las expectativas desaparecieron completamente y se reflejó en sus ventas. O sea, no tuvo grandes ventas, razón por la cual creo que no sé si todavía están en funcionamiento el juego, pero tengo entendido que van a cerrar los servidores. Manual Incluso lo estaba en oferta el juego. todo color, gordo, 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 con más páginas que muchos trabajos de fin Y de solo grado. te El pasan un póster pinche poniendo un código. pestazo a Ese tema también de jugar con la nostalgia o... Bueno, no tanto manipular con la nostalgia porque te presentan cualquier mamada que se supone que es del pasado y te recuerda a tu infancia, todo lo que quieras y siempre hay un cabrón que va a terminar comprándolo. Por ejemplo, el tema con los juegos físicos. Solo es un puto código en una caja, pero aún así, solo porque es físico, terminas comprándolo, cuando fácilmente puedes adquirir en digital. plástico. Porque el hecho de que lo tengas en físico no va a quitar de que cuando cierres servidores el juego ya no funcionará, incluso que vaya a desaparecer. Tú vas a tener simplemente un cartón. Y ahora, año 2025. Abro una caja de 80 pavinis y me encuentro un trozo de papel reciclado con un código QR que me redirige a una página web que está en mantenimiento. Progreso, supongo. Todo lo que se ha dicho sobre los costos y la inflación es real. Pero es que el precio de los juegos ya nos lo han subido antes sin decírnoslo. A través de los cambios de soporte, de la manufactura, de la distribución. Esto es como el que te dice, ¿la gasolina? A mí no me ha subido la gasolina nunca. Llevo 10 años echando 20 euros cada vez que voy a la gasolinera. Antes, hacer un videojuego no era solo código y gráficos, era fabricar una puta pieza de hardware. Literalmente, un cartucho era eso, una carcasa de plástico que escondía chips de memoria, componentes eléctricos, baterías internas para guardar la partida. En los 90, un cartucho costaba entre 15 y 25 dólares la unidad, solo el cartucho. Pero entonces llegó el CD, y ahí todo cambió. De repente el coste de fabricar el soporte físico se desplomó. De 20 dólares pasamos a pocos céntimos. Un disco, una caja barata y a tomar por culo. Y bien, gracias al güey que investigó a fondo los discos para poder piratearlos, porque si no fuera por él, no hubiéramos disfrutado de tantos videojuegos. ¿Y a ti te bajaron el precio de los juegos? ¿Verdad que no? Pero tú seguías echando 20 euros de gasolina. Pues sumemos el resto. Manuales ilustrados que requerían traductores, diseñadores, folletos de epilepsia en 12 idiomas, todo eso desapareció. Pero el precio, amigo, el precio no se movió. De hecho, por aquella época nos lo subieron un poco. Y luego está la distribución. Ese viaje místico que hacía un juego desde el estudio hasta tus manos temblorosas. Transporte en camiones, almacenaje en naves industriales, inventario, rebajas por stock muerto, devoluciones. Entre todo eso y lo que se lleva a la tienda era entre el 35 y el 45% del precio de venta final. Ahora, la mayoría de ventas de videojuegos en el mundo son digitales, así que ahora lo compras desde tu casa, en pijama, desde el váter, un clic, ya está, sin stock, sin camiones, sin cajeros, sin rebajas, sin nada, nada. Y lo mejor, si el juego lo vende un tercero en una store digital, como Steam o las tiendas de Sony, Nintendo, Microsoft, estos se llevan un 30% de comisión por cada venta. Pero que si el juego lo vende directamente Nintendo, Sony o Microsoft, entonces todo para ellos, calentito. ¿A ti te han bajado el precio de los juegos? ¿Te cuesta un 30% menos un juego digital de la propia Nintendo comprada en su store? Pero bueno, tú sigues echando 20 euros de gasolina. Y ahora vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del volumen de ventas y la economía de escala. Y sí, lo sé, suena a mierda. De hecho, suena a asignatura de segundo año en ADE, pero quédate. Ay, me recuerda a las clases de administración. Y llegabas al 1.000.000 de copias, te hacían una estatua con espada y hasta con una paloma encima del hombro. Pero ahora, si vendes 3 millones de unidades, pues bueno, un GIF de celebración en Twitter y poco más. Gran Turismo, el original de PlayStation, vendió 10,8 millones de copias. Y con esto fue el juego más vendido de la consola. Un hito, una leyenda, un récord. Hoy, en cambio, si tu megaproducción AAA no pasa de eso, en su primer año empieza la noche de la purga en el departamento de recursos humanos de la empresa. Hogwarts Legacy, 22 millones de copias en su primer año. Elden Ring, 20 millones. Es que, a ver, tiene un video igual de eso, de que últimamente no ves con los mismos ojos a un juego actual que a un juego que ha salido desde hace años. Incluso, y otra cosa también parecida es jugar un juego indie con un juego AAA. ¿O no les ha pasado que han jugado un juego AAA? Les ha parecido, lo terminaron, pero estuvo bien. Y luego te aparece un indie que no tienes ni perra idea de qué trata, pero lo juegas y cuando lo terminas, incluso te llega a cambiar la vida.
Bueno, no tanto, pero esa sensación de, no sé, de satisfacción de completar algo o de haber descubierto ese juego sin ningún tipo de expectativa y que te haya sorprendido de esa manera. Por ejemplo, a mí me pasó eso con el Undertale. No tenían nada de expectativas de ese juego y está en mi top 3 ahora. Cuando salió en 2015, ¿no? Mario Kart 8 y el Mario Kart 8 Deluxe, que no es ni juego nuevo, es lo mismo con 2 objetos y más plátanos, lleva 75 millones. Solo este juego ha vendido más que la gran mayoría de consolas de la historia. Pero es que la vida útil también ha cambiado. Antes un juego tenía... Es que también, el Mario Kart, la versión de móvil, funciona como juego de servicio, ¿no? Es que toma ciertas decisiones medio raras, porque el Mario Kart fácilmente podían convertirlo en juego de servicio y sacar dinero con eso, pero todavía está utilizando un formato tradicional. La esperanza de vida de un yogur, un mes en el escaparate y al pozo. Ahora, si te sale bueno, se convierte en lo que se denomina evergreen, que suena a colonia pocha de Juan, pero en realidad significa que se sigue vendiendo durante años y años y años, como el maldito GTA V, que ha vendido 205 millones de copias. Me duele el pecho y todo de decirlo en voz alta. Y aquí entra nuestra nueva amiga, la economía de escala. En los 90, vender 1 millón de copias implicaba fábricas, imprentas, camiones, cajas de cartón, almacenes, mozos, palés. Hoy, en cambio, vender 20 millones en digital, que a día de hoy las ventas digitales son mayoría en la industria del videojuego, lo único que se deben preocupar es que no se caigan los servidores, porque fabricar una copia más cuesta lo dije hace rato. nada. El gasto operativo por cada copia vendida es pocos céntimos, pero el precio, el precio, por supuesto, no se toca. Y no olvidemos que el precio base de un videojuego es solo el aperitivo, la tapita, la entradilla del menú degustación. Primero llegaron los DLCs, que en su origen eran inocentes, expansiones, misiones nuevas, un epílogo bonito, un gracias por jugar. Ahora... Es que, bueno, sí, pero aún así los precios no estaban tan justificados. Por ejemplo, ese pinche cabello de Oblivion, ¿cuánto costó? Fue el primer DLC, creo que existió. DLC significa cualquier cosa. Una espada, un sombrero, un filtro sepia, un caballo rosa que no corre más pero brilla en la oscuridad, o pagar por mirillas nuevas. Corrígeme si me equivoco, pero creo que Street Fighter hizo algo así, que fue un DLC de cambiarle la skin, pero no eran diferentes vestuarios, era directamente cambiar el color nada más. Y creo que fue un DLC. No me acuerdo, creo que fue de Street Fighter. Esa genialidad de casino disfrazado de juego infantil. Giras la ruleta, sale un color, te emociona por un momento, pero acaba saliendo gris. Vuelves a girar. Luego llegó el acceso anticipado. Versión estándar 70 pavinis, versión deluxe 110 pavinis, versión ultimate. Es que... puedes juzgar a las compañías por hacer ese tipo de estrategias, pero aquí el pendejo es el que termina comprándolos en preventa. Porque al final de cuentas es su desesperación por jugar el mismo juego que simplemente va a salir 3 días antes nada más. No cambia nada. Simplemente pagas de más caro por el mismo pinche juego. A ver, otra cosa sería que probaras un beta y fuera una versión exclusiva que solo tú vas a tener. Al menos hasta que parezca el juego, pero ya es el mismo juego base. ¿Qué más? No hay nada más. 130. ¿Qué es lo que trae? El mismo juego. Pero, ojito al dato, puedes jugarlo 3 días antes. ¡Pagar por beta tester! ¡La puta, qué ofertón! Y por supuesto, el Season Pass. Un nombre que suena fatal, pero que en realidad es peor. Es una caja vacía con promesas. La compras sin saber muy bien lo que trae. Es el meme de los Simpsons de la caja, la caja. Y luego están las reediciones. Sale el juego, luego la versión con todos los DLCs, luego la Definitive Edition, luego la Next Gen Edition, luego la Remaster, luego la Remake. Y todas según trae cosas nuevas para que al final lo junten todo y lo coloquen en una sola versión final. Y estaba al precio de un solo juego, pero tú pagaste el precio por cada versión que compraste. Remaster Collection, luego la su puta madre Edition, The Last of Us, atiende, que esto va por ti. Y así hemos pasado de pagar 60 pavinis. Sony tiene una obsesión con sus relanzamientos. Con Horizon también tiene la misma obsesión. Por un juego, a pagar 180 por una experiencia fragmentada y especulativa. Así que sí, ya nos habían subido el precio, solo que no con el precio de venta final. Dicen que el precio es solo un número, una cifra, una medida... Claro, a ver. Fíjate una cantidad de número grande. Ahora cuéntalo en el valor monetario que tienes, ya sea en billetes o monedas, a ver si te duele tanto tirarlo a la basura, cabrón. Objetiva del valor económico de algo. Mentira.
El precio tiene peso. Lo que pasa con subir el precio a 100 pavinis no es solo económico, es psicológico, casi antropológico, ¿no? Y para entenderlo hay que hablar de la teoría del valor percibido. Esto lo aplicábamos mucho en marketing y se usa en economía del comportamiento. Y esta teoría dice, básicamente, que no pagamos por lo que es una cosa, sino que pagamos por lo que creemos que es esa cosa. Os habrá pasado que compráis un juego rebajado a 4 pavinis en Steam y es un juego más bien flojillo, pero lo terminas y no te sientes insatisfecho, porque con que te dé unas 4 horitas de diversión ya sientes que ha sido una buena compra. Pero pagar $100 por un juego ya no es una transacción, es una epopeya interna. Es una novela, hermano. Tiene que haber una travesía, una redención, un propósito, porque si no, tu cerebro empieza a preguntarte, hermano, ¿eres tonto? ¿Cuánto coño te has gastado, gilipollas? Y eso es un problema, y no para ti, sino para la industria, porque cuanto más... A ver, un ejemplo sería, a ver, no sé cómo decirlo. Steam tiene por defecto la configuración activada, que es la de no mostrarte recomendaciones que sean más 18. Una vez los desactivas, vas a ofertas y te aparecen un chingo de juegos. ¿Qué son más 18? Normalmente son visual novels o... bueno, no son visual novels, son básicamente minijuegos, y una vez que los completas, no sé, te aparece una escena o otro minijuego donde ahí sí es el más 18, pero a lo que voy es, tú solo lo compraste por ver esas pinches escenas, porque el juego es una reverenda porquería, es un, no sé, unir las gemitas para que se desaparezcan y ganar más puntos, o no sé, un puzzle simple que tienes que completar, entonces... y por eso pagaste unos $20, digamos, pero valió la pena, eso voy. Más subes el precio, más transformas al jugador en juez. Existe un umbral, que no sé si está en los 80, en los 90 o en el fatídico 100, pero está. Ese punto en el que el deseo se convierte ya en expectativa, y la expectativa en frustración. Es como ir a un restaurante y por 200 euros te sirven un mousse de burbujas con reducción de pepino. Aunque técnicamente esté bien hecho, tú estás esperando que esa mierda te haga llorar como la escena de la madre de Ratatouille, porque si no, no compensa. Porque el valor percibido no se mide con calidad, sino con la diferencia entre lo que esperabas y lo que recibiste. Y cuanto más pagas, más construyes un relato en tu cabeza. Has visto trailers, has visto análisis, te has hipeado, has visto a 27 periodistas y streamers llamarlo obra maestra, y entonces lo compras 100 pavinis. Y ya está, ya no hay vuelta atrás. Y aquí viene el drama, que los juegos, por muy buenos que sean, no siempre pueden estar a la altura de ese relato épico que te montaste en tu cabeza. Y con ello afecta no solo la experiencia, sino a la memoria del jugador. Porque a ver, si algo te cuesta 20 euros y fue decente... Es que eso también depende, porque ya mencioné hace rato el caso de No Man's Sky y Cyberpunk. Fueron los mismos desarrolladores quienes metieron expectativas a la gente y aumentaron el hype todavía. Por ejemplo, lo del meme de Keanu Reeves con la presentación de Cyberpunk. Fueron ellos mismos quienes pusieron las expectativas y tendrían que haber estado a la altura, cosa que no pasó. Lo recuerdas con cariño, pero si algo te costó 100 pavinis y fue decente, lo recuerdas como una absoluta mierda decepcionante, porque el valor percibido no lo define el contenido. Por ejemplo, con el GTA 6 lo mínimo que espero es que haya una mejora en lo visual a las tableeras. Es lo mínimo que espero. Sino el desequilibrio entre lo que esperabas y lo que recibiste. Por eso, subir a 100 es peligroso, porque te pone en un terreno donde ya no puedes fallar, donde cada bug, cada caída de frame, cada personaje que no te cae bien, cada línea de diálogo que no te conmueve, es un puñetazo directo a tu riñón. Un diálogo interno de tu cerebro diciéndote, por ese precio pudiste pagar 10 juegos indie y todavía te sobraban para un kebab, gilipollas. Hubo un tiempo en el que hacer un videojuego era cosa de unos pocos elegidos, no necesariamente de gente con pasión, no, elegidos, como los profetas o los Power Rangers. Las herramientas eran inaccesibles, los motores costaban un riñón y el otro te lo pedían para pagar la licencia de distribución. Había muy pocos actores en la industria, pocas manos repartiéndose casi todo el pastel. Si hablamos de esos tiempos, de hecho... solo las marcas grandes podían publicar videojuegos porque eran Sony, Microsoft y Nintendo. Los indies son relativamente nuevos, ya tienen sus años, pero no son, digamos que, más recientes. Nintendo, Sega, Konami, Capcom, Electronic Arts y poco más. Los 5 jinetes del apocalipsis pixelados. En España, por ejemplo, tenías a Herbe, a Proaim, Virgin y ya luego, pues si eso, el tendero del videoclub, que te traía de vez en cuando juegos importados y olía medio raro. Los juegos y el tendero. Pero la cosa ahora ha cambiado, con la democratización de las herramientas. Hay motores gratuitos, hay tutoriales en YouTube, hay assets premasticados, hay música de stock. Tienes Unity, Unreal, Godot, Game Maker, RPG Maker. Mi colega Ginchu hasta hizo un
Eso agrégale que ChatGPT te puede ayudar en hacer a ver, no un gran juego, pero sí en hacer un juego simple con darle solo con darle Juego instrucciones. en PowerPoint. Y ni siquiera es la herramienta más rara que le he visto para hacer un juego. Las herramientas están ahí, democratizadas, masificadas, abiertas a todos. Y eso ha sido maravilloso. Más gente haciendo juegos, más voces, más variedad, más fácil para las empresas encontrar desarrolladores que ya saben usar el motor que ellos están utilizando. Vamos, que todo ventajas. Bueno, salvo si eres uno de esos grandes actores que a su vez son los que tienen la voz de controlar el mercado. Porque Steam pasa de tener 300 juegos al año en 2010 a más de 15.000 juegos al año en 2024. Eso es más de 40 juegos al día. En lo que tú estás viendo este vídeo han salido 2 juegos más en Steam. Uno de ellos probablemente un roguelike. Antes, un lanzamiento era un acontecimiento. Ahora es una notificación más entre el ruido de tu feed. Compites por la atención del jugador con otros. A ver, no, no es algo nuevo, porque a ver, desde ese tiempo es lo mismo. O sea, si tenías consola y PC, tenías que buscar entre una cantidad de juegos. Incluso si tenías versiones piratas, cosa que sucedió en toda parte de Latinoamérica, seamos sinceros, era de buscar entre un chingo de juegos que había ahí. E incluso lo elegía simplemente porque la portada se veía chida. O sea que grandes cantidades de juegos siempre han existido. 1000 estudios. Si no vendes en el primer día, desapareces. Si no haces Y ahí digamos que el boca a boca fue lo que ahí hacía popular un juego. números en la primera semana, eres una anécdota. Un 10 en Metacritic ya no te salva de nada. Necesitas hype, memes, gameplays viral, una demo jugable en ferias y mínimo 3 streamers que finjan sorpresa cuando les explota Esa algo en mamada pantalla. La industria también. ya no es un ecosistema, es un Battle Royale pero sin matchmaking. Que lo mismo te emparejan con un tío que hizo Stardew Valley en bata desde un sótano con goteras. Y tú, que tienes 3 estudios, un equipo de relaciones públicas, un presupuesto de Marvel y una oficina con café de cápsula, lo mismo pierdes contra el tipo que desarrolló el juego en una mesa hecha con cajas de cartón. Y esto, a los grandes estudios, a los grandes actores que casualmente son los que marcan los estándares de la industria, que tengas la opción de elegir entre su juego a 80 pavinis y 4 juegos indie. Es que ese tema de los estándares es un problema porque uno es el que va a marcar el estándar y el resto se va a dedicar a copiar. Un ejemplo, la época de Call of Duty, cuando era el género más popular. Un chingo de juegos cambiaron su género a convertirse en FPS para parecerse a Call of Duty. Con Fortnite también se hizo popular. Muchos juegos adquirieron, o mejor dicho, implementaron ese modo Battle Royale para parecerse a Fortnite. El tema es que uno es el que va a marcar el estándar y el resto lamentablemente se va a dedicar a copiar. A 20 pavinis cada uno, pues... Y ojo, te estoy diciendo ejemplos que han pasado de hace años y incluso aún ahora están haciendo lo mismo. Suicide Squad, por ejemplo, se hizo juego de servicio y mira cómo terminó. no les debe hacer ni puta gracia. Es por eso esa obsesión insaciable por el marketing, porque ya no vale hacer un buen juego. Hay que vender la idea de que es bueno antes de que nadie juegue. Hay que inyectar valor percibido como si fuera Botox. El presupuesto de marketing en grandes producciones puede representar entre el 75 y el 100% del desarrollo. Cyberpunk 2077 costó 174 millones, el marketing 142. Call of Duty Modern Warfare 2 costó 45 millones de dólares, el marketing 160, más del triple. Las empresas no necesitan subir los precios para sobrevivir. Joder, ¿por qué cojones las empresas que más venden y que más ingresos están generando son las que plantean subir los putos precios? Capcom piensa que los juegos deberían valer 100 dólares. El CEO de Take-Two, o sea, dueños de Rockstar, piensa que los juegos son demasiado baratos. El ex jefe de PlayStation dice que los precios deberían haber subido 5 dólares cada generación. Estas ya son rentables a niveles históricos. Lo que buscan es otra cosa. Buscan maximizar beneficios, mejorar retornos para accionistas, inflar las gráficas del informe trimestral. Y hecho, es lo que más me jode, porque no es que necesiten cobrarte 70, 80 o 100 dólares por un juego, es que pueden hacerlo, porque el mercado lo aguanta. Tuve la oportunidad de tener una charla con Jesús Máquina, un máquina, desarrollador que trabaja en FanPips, que muchos conoceréis por ser la empresa detrás de 7 Days to Die, un juego que a día de hoy se vende por menos de 45 pavinis a precio completo, que ha estado 10 años en desarrollo vendiéndose a la mitad de ese precio, sin DLCs, sin otro pago más, y ha sido más que rentable. Y me dijo algo que creo que ejemplifica a la perfección toda esta vorágine de locuras con los precios. Anunciar un AAA se está empezando a parecer demasiado a hacer declaraciones que impacten en bolsa. Ya no se anuncia un juego, sino que se lanza un discurso.
discurso, una proyección de valor, una imagen de empresa. Y lo importante no es el juego en sí, sino la fe especulativa que genera alrededor. Y pensé, tal vez el problema nunca fue el precio. Tal vez el precio fue solo la excusa. Tal vez somos como rehenes en un síndrome de Estocolmo digital, ¿no? ¿Y si no fuera un problema de precios, sino de expectativas? ¿Y si nos han enseñado a medir el valor no por lo que recibimos, sino por lo que estamos dispuestos a tragar? En fin, que no tengo respuesta. Últimamente, hermano, me descubro a mí mismo pensando demasiado en si los juegos valen lo que cuestan. Y eso no me gusta, coño, porque cuando yo era niño solo pensaba en si podía hacer el doble salto. Ahora necesito saber si está optimizado el juego, si el frame rate es estable, si el juego merece la pena por lo que vale. Y he pasado de jugador a auditor. Y no me gusta. Así que cuando me preguntan, oye, ¿este juego merece la pena? Les digo no. Porque es que mentir sale más barato que explicarle a alguien toda esta mierda que te acabo de contar a ti. Y siempre es recomendable volver a tu Play 2 chipeada. En fin.